Bueno, buenas tardes. Como dijo Ale, hace un tiempito ya estoy en Unión. Si bien soy profe, después me especialicé en la parte de Big Data aplicado al deporte estoy terminando mi maestría también en Python aplicado al deporte. Y un poco la idea de la charla, que no sé si le salió de casualidad o fue la idea, vamos a terminar de empalmar lo que el profe estaba contando desde el fútbol. Van a haber muchas similitudes en algunos casos y algunas diferencias, pero un poco el título de la charla, si es impacto o relato, tiene que ver con lo que nosotros podemos hacer con lo que nos provee hoy la empresa, en este sentido Catapult, con respecto al dato propio que nos da el dispositivo. No nos vamos a extender en esto después si le pasan la presentación tienen los estudios. Estos son 3 estudios que están publicados del 2022, son bastante recientes, 2025 2023, donde los 3 tienen características diferentes en cuanto al análisis de cómo puede impactar el dato. El del Barcelona, que luego de haber hecho un estudio sistemático, lo que encuentran es que en el match day -3, o sea, faltando 3 días al partido, son los días de mayor carga dentro de los equipos de fútbol profesionales y donde mayor cantidad de desgarros isquiotibiales hay. Por ende, podemos hablar de un estudio que está orientado más a la organización semanal y entender cómo es el comportamiento de los jugadores durante la semana. El segundo, que fue hecho con 70 jugadores, si mal no recuerdo, de la Liga de Irán, lo que hicieron fue estudiar a través de Machine Learning, o sea, de conocimiento automático, ya es programación, y buscar qué variables eran predictivas a probabilidades de lesiones. Ellos encontraron que las aceleraciones y desaceleraciones de alta intensidad, árbol de decisión que se llama, que es una forma de Machine Learning, podía ser, a través del ratio duocrónico, que es un cálculo que no viene al caso, podían ser variables predictivas en ciertas semanas de entrenamiento para detectar, obviamente, lesiones o probabilidades de lesiones. Y el último es un estudio que en realidad lo que demuestra es cómo ajustando variables en los entrenamientos de distintos tipos de entrenamientos, ejemplo, cuando se hacen juegos reducidos, juegos en campo grande o trabajos físicos propiamente dicho, puede alterar las demandas físicas, por ende podemos ajustar las demandas físicas en tiempo real para lograr el objetivo de la sesión. Entonces, los 3 estudios nos dan aspectos diferentes de cómo podemos utilizar el dato y si realmente podemos llegar a tener algún tipo de impacto. Como hablaba el profe, una de las partes que compartimos tiene que ver con el tema de los recursos. Esta es la estructura que nosotros tenemos en el club. Somos un club humilde del interior, no somos de los clubes grandes de Argentina, pero dentro de lo que tenemos intentamos hacer lo mejor posible. Y nosotros venimos trabajando con algunos recursos tecnológicos. Catapult, si mal no recuerdo, el club hace 8 años que tiene. Yo estoy en el área hace 3 años con el fútbol profesional. Sistema VALT para todo lo que ver con mediciones de evaluaciones condicionales, saltos, como explicó el profe, test isquiotibiales y demás. Lo que tiene que ver con análisis de video y herramientas de visualización. En ese caso puede ser Power BI, Tableau, Locker, la que con cada uno se sienta más cómodo, un simple Excel, todo bien utilizado funciona. Dentro de los recursos humanos tenemos la particularidad o la posibilidad de tener un analista de rendimiento, que en este caso soy yo. Tengo un profe de fuerza institucional que nos acompaña en el día a día, que eso a nosotros nos da una ventaja muy importante, porque nos permite tener el gimnasio a disposición de los jugadores desde 1 hora antes del desayuno. En el club se desayuna a las 8:30 de la mañana, a las 7:30 está disponible, y posesión 1 hora más. Por lo tanto, todo lo que es carga externa intentamos tenerlo controlado en el club. Obviamente, todo el área médico-kinésica, médicos, kinesiólogos, quiropracta, osteópata, están dentro de esa área. Y lo que comentaba Ale, el tema de la nutrición, antropometría y todos los controles que nosotros hacemos. Siempre con la interacción y esta red que intentamos tejer con el cuerpo técnico de turno. Al ser institucionales, muchas veces tenemos que adaptar nuestro trabajo, los requerimientos al cuerpo técnico que esté. No todos trabajan iguales, si bien hay similitudes. A algunos técnicos les interesan algunos datos más, o cuerpos técnicos, en este caso los profes, a otros otro tipo de datos. Algunos quieren que a los jugadores se los pese toda la semana, otros quieren que se midan los pliegues toda la semana. Entonces, bueno, hay ciertas cuestiones que tenemos que adaptarlas y ciertas cuestiones que no negociamos. Hay métodos, como el profe contó, que lleva mucho tiempo determinar cuáles son las que creemos o las que pensamos que a nosotros nos sirven para mejorar el rendimiento, y en eso intentamos no negociar. Obviamente somos flexibles, pero también tenemos esa ida y vuelta a veces, siempre sana, pero que los cuerpos técnicos también adopten algunas cosas que vienen funcionando en el club, como la selección de las métricas para el control de las cargas. Eso es un poco la estructura en la cual nosotros estamos trabajando y la que hoy está funcionando.
Dentro del día a día, en nuestro flujo de trabajo, tenemos 3 momentos muy marcados que creo que son hoy más o menos vamos a contar de manera resumida, pero la idea es un primer momento donde nosotros tenemos que hacer análisis del contexto, ya lo vamos a desarrollar un poquitito más. Un segundo momento donde en realidad tiene que ver con el control diario, esto que se llama hoy monitoreo y gestión de carga de trabajo, tanto con los testeos o los cuestionarios como comentaba el profe, test de salto o la misma información que nos proveen los dispositivos. Y el tercer momento tiene que ver con el procesamiento del dato, la actualización o la creación de la base de datos si no hay. Nosotros lo teníamos en el año 2022, fue el trabajo que vinimos haciendo. La creación de informes, reportes, dashboard, que obviamente tienen sus diferencias, no es lo mismo un reporte escrito que un dashboard. Uno sirve para una cosa diferente. Y bueno, intentamos darle valor a todo eso. Dentro del primer momento o dentro del análisis, nosotros lo que tenemos que hacer, y acá hay profes o profesionales que trabajan en clubes que tienen más competiciones que nosotros, es analizar en qué situación estamos, por ejemplo, de copas internacionales, torneos locales, cómo es el fixture, si se va a viajar. Para nosotros que estamos en el interior del país, en Santa Fe, no es lo mismo ir a Santiago del Estero en bus que en avión, o tener que ir a jugar como nos pasó ahora el jueves en Mendoza con River y el domingo con Racing en Buenos Aires. Entonces, todo eso lleva una logística y una organización que impacta dentro del jugador. Y ese dato que nosotros podemos obtener a través de los cuestionarios y de los mismos dispositivos después dentro del campo de juego, es información que nosotros tenemos que poder manejar para ajustar la planificación. Otro aspecto importante es la metodología de trabajo, el sistema, la forma de planificar, como le quieran llamar, de cada entrenador. Hoy hay un consenso bastante parecido, casi todos hacen, de hecho me sorprendió verlo también en el hockey, un día de duración, tensión, velocidad y activación, casi todos trabajan parecido, pero bueno, a algunos entrenadores les gusta poner el día de mayor volumen primero, segundo, bueno, conocer cómo es la metodología de trabajo para ver después cómo se van a distribuir las cargas. Una vez que nosotros conocemos eso, lo otro que también mencionó el profe tiene que ver con las estrategias teóricas que vamos a tener para controlar la carga. Por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar, vamos a mencionar la más sencilla, un cambio semanal. Nosotros no podemos tener cambios abruptos de una semana a la otra, microciclos, respecto a las cargas de trabajo. Nosotros no podemos pretender que un jugador hoy haga, vamos a un ejemplo burdo, 3 kilómetros y la semana que viene haga 15. Todo tiene que ser progresivo. Lo que la bibliografía nos dice es que picos por encima de 10, 15% de diferencia o menores al 5 pueden generar un escenario para una posible lesión. Así, hay distintas estrategias como el ratio endocrónico, la gestión de la carga individualizada y demás, que cada uno elige el que quiere, cada club, cada entrenador puede elegir, todos funcionan si se usan bien, entonces es una cuestión más individual. Y a partir de tener una estrategia teórica de control, también los criterios que vamos a tomar. Sabemos qué microciclo utiliza el entrenador o el cuerpo técnico de turno, cómo vamos a tomar las comparativas, lo que contaba recién el compañero acá, en base a qué nosotros vamos a diseñar la forma física. A la mejor versión del jugador, o sea, vamos a tomar el mejor partido del jugador, vamos a tomar el promedio de los 5 mejores partidos. ¿De cuáles partidos? Lo de principio de año. Bueno, nosotros, en nuestro caso particular, hacemos un promedio móvil de los últimos 5 partidos, que el jugador haya participado más de 70 minutos, lo dividimos por posición y en base a eso tomamos la forma física del jugador. Y a partir de ahí empieza todo el juego con los datos. Las variables, como mostró el profe las de ellos, tenemos muchas muy parecidas: distancia total, alta intensidad, distancia en sprint, aceleraciones y desaceleraciones, velocidad individualizada, por encima del 90% o el 85% individual. Cada jugador se compara con cada jugador. Nosotros el promedio de la posición lo usamos como una guía, pero nos comparamos cada jugador con cada jugador. Son diferentes y muchas veces dentro del mismo rol hay diferentes funciones. Entonces tenemos que entender que no es lo mismo un lateral con línea de 5 que un lateral con línea de 4. Va a tener una forma de juego diferente, un desgaste distinto. Y a partir de tener esos criterios claros, analizar también el momento de la temporada, posiciones, edad, antecedentes lesivos y demás. Todo esto a nosotros nos da en este primer momento un pantallazo de cómo tenemos que organizar nuestro trabajo. A partir de ahí empieza el segundo momento, que para nosotros es clave. Bueno, no sé, eso era un video de la tarea que está diseñada. Tenemos claro qué tipo de sesión tenemos hoy, cómo la vamos a estructurar, y a partir de eso hacemos el monitoreo en tiempo real. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Primero, antes de la sesión podemos hacer control de fatiga con las otras herramientas que habíamos mencionado, placa de salto, encoder, lo que ustedes quieran utilizar, que le dé algún dato para conocer de manera objetiva o subjetiva con los cuestionarios cómo llega el jugador a esa sesión.
Y después sí, ya vamos a la parte del monitoreo en tiempo real, donde nos permite ajustar las sesiones dependiendo del objetivo. Si vamos a hacer trabajo reducido, donde nosotros queremos estimular la carga mecánica, como mostró hoy también el profe, nosotros sabemos que nuestros jugadores tienen que hacer X cantidad de aceleraciones en la sesión, y también la llevamos al minuto, que es la intensidad. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos un trabajo de reducido, lamentablemente por el cambio de compu no son los videos, pero en esta otra pantalla acá, que es lo que nosotros vemos en tiempo real en el OpenFile, tenemos una variable que muy amablemente nos creó a pedido nuestro la gente de Catapult, que es la cantidad de aceleraciones y desaceleraciones que hace el jugador en un minuto, de alta intensidad. Entonces, al reducido ir jugándose, nosotros vamos viendo la variable acá en tiempo real y en base a eso conocemos si el jugador está dentro de los parámetros que nosotros pretendemos. ¿De dónde salen los parámetros? De algo que mencionó el compañero hoy, que es lo que se conoce el peor escenario posible o worst case escenario, que lo que hacemos es, tomamos un partidos en ciertas condiciones, y ahí expulsados no se toman, bueno, hay una serie de criterios, y los partimos cada un minuto, para las dos variables más importantes para nosotros, metros minutos y aceleración minuto. A partir de ahí tenemos las tablas generadas con picos y con promedios, y a partir de ahí nosotros controlamos los reducidos. Es muy común escuchar a los entrenadores decir que los GPS no sirven para nada, pero son los primeros que se ponen locos en los reducidos y empiezan a los gritos preguntando si está bien o no el reducido. Entonces, para nosotros poder darle respuesta si está dentro de la intensidad que nosotros pretendemos, tenemos estas tablas que nosotros nos permite ver, como les mostraba en la imagen anterior, en tiempo real, si el jugador está entrando o no dentro de los parámetros que nosotros pretendemos. Eso también se actualiza cada 5 partidos. Se toma también un promedio de las mejores versiones de cada posición para poder entender dónde está parado cada jugador. Bueno, a partir de eso nosotros controlamos. Este es un resumen de una tabla donde para cada uno de los trabajos tienen que entrar dentro de lo que nosotros pretendemos. Eso nosotros lo hacemos en tiempo real, tanto con la compu como con el iPad. Y un tercer momento que tiene que ver con el procesamiento del dato para actualizar estas bases de datos. Esto es lo que mostraba, creo que este video, a ver si funciona. Nosotros lo que intentamos también es automatizar todo. Este es un código muy sencillo de Python que lo que hace es toma todos los datos del partido y con un solo clic, haciendo clic en la Enter en la función MatchDay, nos genera todo el reporte de partido con todas las gráficas como nosotros las queremos. Diferencias porcentuales por posición, diferencias porcentuales por tiempo, cuadrantes de Gartner para entender dónde estuvo cada jugador, primer tiempo, segundo tiempo, etc. Lo mismo hacemos con otros códigos para actualizar la base de datos, para generar los informes y para pasar al tablero. El tablero, no sé si lamentablemente bueno, no corre el video, pero el tablero, este es un tablero también, como ustedes ven, son todas herramientas gratuitas. En esto también tenemos que ser realistas, no disponemos de mucho presupuesto. Entonces lo que hacemos en este tablero, que bueno, acá no se ve, pero hay esta primera tabla lo que hace es compara al jugador con su mejor versión de esos cinco partidos del promedio móvil y te va diciendo la pregunta que hacías vos respecto a la semana, cuántas veces del partido, si fue 3.5, 2.5, todo eso obviamente con una regla de color que a nosotros nos permite interpretar rápidamente de manera visual cómo estuvo el jugador. Para todas las variables de manera individualizada. O sea, se compara jugador con jugador para todas las variables. No se compara con la posición. Después tenemos otros tableros que nos permiten ver los test condicionales, los antecedentes de lesión, el peso pliegue semanal que toma la nutricionista también se carga de manera automática en este tablero. Un calendario que nos permite ver la distribución semanal de los promedios de las demandas físicas, los ratios dudocrónicos exponenciales y un ranking que es algo parecido a esto, que lo que nosotros hacemos a partir de 5 variables que son de intensidad, nosotros generamos, son 2 rankings diferentes, uno incluye la variable metro minuto y la otra no, por posición y por cada línea, cada fila es un jugador que haya jugado o no, esto es hasta el domingo, hasta el partido con Racing, nos demuestra cómo fue la intensidad o el rendimiento físico del jugador comparado con ellos mismos. Entonces nosotros vamos viendo el comportamiento regular o irregular del jugador partido a partido, porque entendemos que cada partido es contexto dependiente y los resultados físicos son contexto del partido. Nosotros no podemos decidir qué resultado tiene que tener físicamente hablando del partido. Entonces, este tipo de análisis de los partidos, lo que nosotros llamamos el impacto deportivo, que tiene que ver con el rendimiento propiamente dicho. Dentro de lo económico, nosotros venimos también llevando a cabo todo lo que tiene que ver con el registro de lesiones, y este es el impacto económico entre la Liga 2023-2024. Redujimos un 10,6% el ausentismo de jugadores,
con el uso no solo de los dispositivos, sino de las demás herramientas antes mencionadas, que significaron aproximadamente 60% menos de gasto en salarios, algo así como 20 millones se ahorró aproximadamente, de pesos, no dólares, de una liga a otra, comparar la misma cantidad de tiempo y demás. Entonces, son herramientas que a nosotros también nos permite leer o interpretar el impacto económico que tiene sobre el club y después, bueno, nosotros con esto vamos y nos peleamos para que nos compren más cosas. Así que, bueno, la realidad es que para nosotros el dato tiene un impacto real. Dependiendo de cómo utilicemos el dato, nos permite tener anticipación y prevención sobre la estructura semanal para poder evitar o minimizar el riesgo de lesión que pueda tener un jugador. Si podemos utilizar ciertas herramientas de machine learning o de programación, podemos predecir lo que, entre comillas, lo que puede pasar o cómo podemos programar la semana siguiente. Y al mismo tiempo, con la interpretación adecuada y una buena interrelación interdisciplinaria junto con los puntos anteriores, no hay ninguna duda que mejora el rendimiento. Así que bueno, intenté hacerlo corto porque la siesta es dura, pero bueno, nada, la idea es esa, entender un poquito o compartir con ustedes cómo nosotros utilizamos el dato para generar cierto impacto. Así que muchas gracias. Gracias. Sí, las que quieras. Séntate, Seba. Ajá. ¿Vas al dato que te dio el GPS? Sí. ¿Condice el dato con el partido? O... No, porque el partido es contexto dependiente. Por eso digo, para el nivel del técnico. No, igual los técnicos hoy, para mi gusto, están mucho más preparados que antes en el sentido de que les importa el dato físico acompañado del dato táctico. Primero hay una cosa, por lo menos institucionalmente, que yo intento evitar. Yo no hablo de fútbol, no opino de fútbol con los técnicos. Mi función es otra. Lo que yo considero es que entiendo lo suficiente como para poder hacer un análisis. Pero yo no me puedo poner a la altura de un entrenador porque por algo él está en ese lugar y yo estoy en otro. Lo que sí hacemos es un análisis conjunto. Porque a vos te puede pasar, como nos pasó contra River, el caso de Mateo del Blanco, que no fue su mejor versión física, pero estábamos jugando en 50 metros. O sea, River 60 minutos nos tuvo en una mitad de cancha. ¿Y qué le va a...? O sea, no tiene que ver con la condición física, tiene que ver con una cuestión de contexto y es donde Ale después le va a pasar el chivo del video para poder contextualizar también el dato, porque es evidente que el resultado físico va de la mano del resultado deportivo y nosotros lo que perseguimos es el resultado deportivo. A mí no me importa que tal o cual jugador recorra 1200 metros de alta intensidad si me clavan 4 goles. Pero sí tenemos que analizarlo en conjunto, las dos cosas, el dato físico y el dato futbolístico. Y hoy los técnicos, por lo menos los últimos, me tocó lamentablemente pasar por 6 técnicos en 3 años, y la mayoría hoy están un poco más abiertos a sentarse a charlar de esto y verlo de esa manera, siempre con el respeto que ellos pretenden que uno tenga respecto al fútbol, ¿no? Pero no, a mí lo que me interesa es ganar. Después, bueno, vemos si esto ayuda a ganar o no. Automáticamente el juego, encima es el jefe, el juego manda. Vos el que manda. ¿Eh? Encima el tipo es millonario, ídolo, se entiende, levanta la mano y se cae a la tribuna, entonces vas a vos a decir que hizo 12 sprints, ya automáticamente la discusión es otra. Lo que hizo muy bien el profe, que me parece espectacular, es llevó su trabajo científico de una manera tal de mostrar al entrenador en un minuto, no sé cuál era la variable que quiero hablar. Del ranking, son 5 variables de intensidad que a ellos les interesa que el tipo esté intenso. Que le salta en el momento y después otra cosa que me parece extraordinaria es la parte de llevar al dirigente, que es el que te paga, la forma de ganarse, digamos, de cómo ahorrarse plata. Porque es la eterna discusión que tenemos yo con los profes de cátedra, ¿no? Que viene con el área científica, la variable multiplicado por 2 dividido
fue. ¿Se entiende el concepto? Entonces, es cómo llevar la parte científica, que me parece brillante, al juego, ¿no? Que es el que manda. En todos los deportes, ¿no? Ahí también voy a dar una opinión sobre eso, que también los cuerpos técnicos estamos demasiado preparados. También uno a veces tiene que dar respuesta a la demanda. Yo como mundial un cuerpo técnico uno me preguntaba cuántas aceleraciones me decía, FIFA te daba datos físicos y datos de tracking de todos los partidos. O sea, antes un partido decía transiciones, defensa-ataque, ataque, defensa, mide el rival. ¿Cuántos segundos? ¿Promedio? ¿O el peor escenario o el mejor escenario? Yo le daba eso. Y después no sé qué hacía él, si decidía bloque bajo y hacer transiciones o cómo mejor. Uno de este lado, yo soy informático, soy un servicio. La realidad, después de otro partido me hacía analizar defensores centrales. Y yo no sé para qué lo usaba él, tampoco lo decía vos, no lo cuestionaba. ¿Por qué me pedís esto de este equipo, este equipo, este equipo? Pero la realidad es que creo que el lado del dato tiene que ser tener información que no va a perder tiempo, que no meta ruido, porque yo veo muchos chicos de este lado de tecnología, hablo ahí un poco de la culpa, que te quieren dar soluciones. Yo escuché en charla con entrenadores gloriosos ahí que diga, yo te puedo indicar qué cambio hacer en qué momento. Yo también lo he escuchado. Yo te soy entrenador, agarro al que me llevó esa reunión y lo he hecho, al que me llevó la reunión, ni siquiera todo el resto, lo habló. Bueno, entonces, me parece que está bueno eso que vos marcabas. Yo digo, traje un cuerpo técnico que los líderes son grandes. Sin embargo, te preguntan cosas que le puedes dar una ayuda del lado de la tecnología. Es una ayuda. Después había que ver si él lo usaba o no lo usaba. Cómo lo usaba, ahí te dejará más. Sí, no solo los entrenadores, sino los cuerpos técnicos, viste, hoy son más completos. Nosotros hoy intentamos del club darle esa solución perdón, Julio, no estamos yendo, darle esa solución a los cuerpos técnicos en el sentido de que son 3 años o 4 años, o ojalá el día de mañana el que siga después de mí sean 10 años, donde el dato se vuelve en información. Yo tuve una gran discusión con eso. Dame el tablero no te lo voy a dar porque no lo sabés leer. Entonces, ¿qué es lo que vos querés saber? Y yo te ayudo. Entonces, hoy tenemos un profe más joven que tiene acceso al tablero, lo interpreta, listo, tiene la clave del tablero, entra y ve lo que quiere, aparte del informe diario que él se lleva. Pero ahora estamos trabajando también con esto de incorporar algo del ChatGPT automatizado como para que a partir de todos los datos que ya tenemos empiece a generar, aunque sea un resumen de valores. Eso lo estamos mudando a todo esto a Streamlit, que es una aplicación propia que estamos creando para que pueda generar, aunque sea un reporte automatizado, decir, che, bandera roja con este y este por sus antecedentes lesivos, peso pliegue, todo lo otro, no solo por el dato del GPS, como eso es lo que nos está llevando un poco más de tiempo. Sí. Escuchaba hablar en las transiciones con las nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Me gustaría que me contaras tu experiencia con respecto a dos palabras, la trazabilidad y la escalabilidad de un sistema. Lo que pasa, para estas charlas son complejas en el sentido de que primero tenés que contar en los clubes, o sea, el ChatGPT me lo pago yo, o sea, no me lo paga el club. O sea, antes de hablar de trazabilidad y escalabilidad, sería bueno que los clubes tengan un área o de ingeniería en sistema o informática, entiendo que vos venís de ese área, y sería mucho más sencillo. Yo te digo, lo que he visto en la facultad o en estos posgrados que he hecho, el tema de la trazabilidad te va a permitir a vos tener la información no solo en el momento necesario, sino bien filtrado, bien trabajado, bien dibujado, por decir de alguna manera, y listo para usar. El tema de la escalabilidad, entiendo yo por lo poco que tengo sobre ese tema, va a depender también de la estructura de backend que vos tengas. O sea, qué estructura tenés vos para sostener todo lo que tiene que ver con memoria, con qué tipo de sistemas vas a utilizar. O sea, si vas a usar ChatGPT, Llama, Gemini, DeepSeek. O sea, ¿qué tipo de aplicación de inteligencia artificial vas a utilizar? Yo creo que hoy todavía a los clubes nos falta bastante para eso. Creo que son más tarados sueltos que nos mandamos a hacer alguna cosa que lo que hoy los clubes están pensando. Pero bueno, no sé si te doy respuesta porque tampoco soy un experto en eso. Soy un profe devenido a esto. Soy un engendro. Sí. Sí.
No en todos los clubes el sistema queda, es otro problema. Con todo, nosotros estamos trabajando para eso, para que las computadoras son de los clubes y más, pero hasta no hace muchos años, acá hay muchos chicos del fútbol argentino, el profe que se iba llevaba la notebook y se iba todo con el profe. Se iban todos los datos de todo, del GPS, de la placa. Nosotros hoy logramos que el club compre 2 compu, una nube, disco rígido, pero eso hace 2 años atrás, 2 años atrás. Obviamente, y anda a pedirle un reporte al profe que se fue. Que se fue porque que el club no le pagaba y se fue porque no ganaban. Anda a pedírselo. Era una bomba de tiempo eso. Hoy recién estamos logrando eso. Por eso te digo, la idea tuya es espectacular, pero yo creo que todavía nos falta bastante para llegar a eso. Como te digo, son latigazos sueltos que pegamos y que intentamos ver cómo hacerlo y a veces salen bien y a veces salen mal. Pero bueno, no, por favor. Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Ese? ¿Nada? ¿Estamos bien? Yo tengo una corta, pero bueno, no quería. ¡Se viene Boca! ¡Viene Boca! Tengo ahí los videos que no se pudieron ver si quieren. Tirá, vos tirá, tranquilo. La manejamos, somos nosotros. Vení, Julito, vení. Traeme el café. Nico, traeme los cafés, dale. Estamos ahí. Pero bien que te damos de morfar, Capaz la pregunta, profe, puede ir a los dos. Por eso, el ámbito del hockey y el ámbito del fútbol, yo soy más fútbol, pero me interesa también hockey. ¿Cómo trabajan las fugas en cuanto al entrenamiento? Si en un reducido no están saliendo las variables que vos estás esperando a metros de alta intensidad, ¿cómo haces? En las pausas le decís, profe, hay que ajustar volú, hay que ajustar distancia, hay que ajustar comodín, y en base a eso, si esas fugas no las pueden llegar a modificar dentro del reducido, si las trabajás de manera analítica, yo no sé cómo lo haces, yo te cuento rápido yo. Si yo hago eso, me como 2 o 3 piñas la pasada nomás. Antes de llegar al profe, ya me cruzaron 3 jugadores. Lo que nosotros intentamos hacer, obviamente, es tener parámetros y tener mucho tacto en ese sentido. Vos no te olvides que al tener la herramienta todas las semanas, todos los días, vos podés, te faltaron 10 aceleraciones, vos no te vas a inmolar por 10 aceleraciones. Porque perdés la credibilidad del jugador 100%. Normalmente lo que haces, al otro día le dibujás la entrada en calor en algún momento, en algún juego, y ganás esas que perdiste. Y después la realidad es que para que la fuga sea significativa, tiene que haber un error de planificación. La fuga puede estar en un reducido porque uno no tuvo ganas de ir a presionar y ahí preocupate más por qué le pasa al jugador que no tiene ganas de ir a presionar que por las 10 aceleraciones que no hizo. Yo creo que ahí va más el sentido común y la lógica, pero es la forma de verlo que tengo yo, que te repito, que el cuerpo técnico se va y yo quedo un año más y ese jugador lo veo yo todos los días.